Señoras y señores, reciban un cordial saludo y bienvenida de parte del abogado José Arévalo Santana, presidente de FEDENADOR, a la audiencia pública de rendición de cuentas año 2021 de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. De igual manera, saludamos y agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañan a través de la plataforma de YouTube y Zoom de los diferentes lugares de nuestro querido país. Muchas gracias por ser parte de esta rendición de cuentas. Invito respetuosamente al abogado José Arévalo Santana, presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, para que en uso de la palabra proceda a la exposición del informe de rendición de cuentas correspondiente a la gestión del año 2021. Buenos días, buenas tardes, comunidad deportiva, público en general, entre ellos dirigentes, personas relacionadas en el deporte, administradores de esta institución. Para mí es un placer poder rendir cuentas en este año 2021 o de este periodo del 2021, en el cual podamos indicar qué es lo que hemos venido haciendo en FEDENADOR y su esencia principal del porqué de sus competencias ante la ley y sobre todo en el ejercicio de los usos del ejercicio de dinero público. Bueno, cabe destacar que la Federación Deportiva Nacional del Ecuador es una entidad de derecho privado, autónoma, tal como se establece en el artículo 6 y 14 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y lo que establece el artículo 35 en el base a la utilización de esos recursos públicos. De acuerdo al artículo 27 de la misma ley, FEDENADOR se encuentra dentro de una estructura del deporte formativo, es decir, afilia a todas las 24 provincias a través de sus federaciones provinciales, y pues trabaja en conjunto en el concepto de la capacitación y el proceso de sus escuelas de formación. Esto es en el ámbito neta y exclusivamente de estructura jurídica, del porqué de sus competencias y de dónde nacen. De la misma manera, cabe destacar que el proceso con el cual estamos trabajando y venimos desarrollando nuestras funciones data fundamentalmente en el concepto de la capacitación, de sus entrenadores y de todos sus departamentos técnicos metodológicos, los cuales de una u otra forma nosotros trabajamos de manera permanente. La normativa legal que rige FEDENADOR, esto quiere decir cuál es la estructura que evidentemente compete en función del ejercicio. Está la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, el reglamento sustitutivo al reglamento de la Ley General del Deporte y Educación Física, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su respectivo reglamento, el reglamento general de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley de Seguridad Social y su reglamento, el Código del Trabajo, las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública, así como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, y los estatutos de la organización deportiva. Vamos a hablar a partir de este momento de la inversión económica que se estableció en el año 2021. Cabe destacar que FEDENADOR tiene un presupuesto bastante importante de $452.196.33 y evidentemente el presupuesto ejecutado fue de $441.232.13. Es importante determinar que la inversión en el contexto de la administración como tal, del sistema, cómo se maneja FEDENADOR y su personal administrativo, la operación, sobre todo el mantenimiento de escenarios, esto quiere decir el personal de mantenimiento. FEDENADOR tiene una estructura bastante amplia, un complejo bastante importante y que de una u otra manera, más allá de lo que determina la ley, en función de esa inversión en los arreglos de la estructura, como es las residencias, como son sus canchas, como es el ornato en general, el centro médico, el equipamiento, lo que tenga que ver exclusivamente también a todo lo que puede dar dar a servir a los deportistas. En este ámbito, FEDENADOR ha hecho una gran inversión, ¿verdad? Tenía un presupuesto de $110.000 y se ejecutó un presupuesto de $103.902.23. Cabe destacar que también tenemos los gastos deportivos generales. Estos gastos deportivos generales está todo el profesional que se contrata, que es el que evidentemente da la capacitación a todas las organizaciones deportivas, y a su vez de ese también se
ha adquirido implementación deportiva que sirve para el trabajo, desarrollo científico de cada uno de los entrenadores y sus departamentos técnicos metodológicos. Esto al día de hoy, pues, como ustedes ya lo conocen, el deporte es un proceso de desarrollo, sobre todo a nivel formativo y en camino hacia el alto rendimiento, que es nuestro objetivo principal, es el que evidentemente nos obliga a hacer esta inversión bastante importante de $121.000 con 754 y 44 centavos. Los gastos en lo que tiene que ver a la capacitación deportiva, FEDENADOR de $36.861 con 25 centavos, hizo un gasto de $35.261 con 25 centavos. Esto prácticamente determina que FEDENADOR ha cumplido con la ejecución de sus recursos en el ámbito del respeto de los procesos de contratación pública, el proceso de selección de personal, estableciendo los cumplimientos y objetivos determinados que se emanan de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de lo que dispone la Ley del Deporte a través de su planificación, ejecución, aprobación, modificación, reformas en general, y evidentemente, más allá del concepto de inversión, cabe destacar que el cumplimiento de la normativa vigente es uno de los elementos bastante fundamentales, estableciendo las normas ISO 9001, de esta manera, pudiendo cumplir a cabalidad y en los mayores espectros de los objetivos planteados por FEDENADOR, su presupuesto en función de esta inversión bastante importante. Como ya les había dicho, el concepto de inversión habla de un proceso de infraestructura, que lo estamos viendo. Hemos cambiado el techo de las residencias deportivas para darle un mejor servicio a los deportistas, de las residencias 1 y 2, una inversión bastante importante en este ámbito para establecer un mejoramiento. Sabemos que el deportista requiere y necesita un lugar donde pueda concentrarse dependiendo de sus competencias. Sabemos que Guayaquil, mucho más ahora que en el proceso de desarrollo de la Federación Deportiva del Guayas, viene ejecutando en los diferentes niveles de competencias, pues Guayaquil termina siendo un lugar estratégico para el desarrollo de los deportistas. Es por eso que efectivamente hemos iniciado con el cambio de la parte de la estructura del techo de estas residencias, y cabe destacar que tenía aproximadamente más de 15, 20 años que no se hacía, y pues en esta administración con todo su directorio lo hemos realizado. De la misma manera, FEDENADOR, para sino de cumplir con su objetivo de preservar los bienes y las afectaciones que ha venido en los últimos años previo a esta administración, que había venido sufriendo de diferentes robos, pues se ha hecho una inversión en la seguridad privada en el complejo deportivo, y de los recursos que genera esa misma autogestión se genera una inversión, evidentemente, aunque no es una obligación, pero es bastante importante comunicarlo, se genera el aseguramiento de equipos, y en el caso de robos e incendios que ya se nos ha dado, pues hemos podido ejecutar las pólizas correspondientes, y eso al día de hoy nos permite tener un sistema de equipos seguros, un sistema de estructura segura, que evidentemente, además de la inversión de los recursos públicos, existe una inversión adicional que fortalece la estructura como tal de la organización deportiva. Cabe destacar que desde que fueron construidas las residencias, estamos hablando de un tiempo aproximadamente entre 15 y 20 años, jamás se había el sistema eléctrico cambiado. Ha sido totalmente cambiado el sistema eléctrico de la organización deportiva a través de en diferentes partes, residencias, edificios principales. Ustedes lo ven, aprovechamos el cambio de la estructura metálica de las bases previo para el cambio de techo, y de la misma manera en el tiempo establecido se aprovechó para darle mantenimiento y cambiar todo el sistema eléctrico de centros médicos, parcialmente de las residencias, y así de esta manera tratando de llegar a un 60%, con un objetivo principal para este año es lograr cambiarlo al 40%. De la misma manera, FEDENADOR, cuando esta administración llegó y al día de hoy, no existía inversión de equipamiento para su área más importante, y al día de hoy la hemos repotenciado. Hemos hecho una inversión bastante significativa en lo que refiere a los equipos del sistema
digital y todo lo que tenga que ver al desarrollo científico en función de la adquisición de equipos tecnológicos para el departamento de TM de la organización, y así de esta manera pueda estar a la par inclusive de la plataforma digital, que muchos ya la conocen, que nos ayuda específicamente a dar un mejor servicio en función a lo que tiene que ver nuestras capacitaciones, y de esta manera estar acoplados a la realidad que existe en la era del sistema digital en función de la red y todo lo que requiere impartir el conocimiento desde parte de la competencia de esta organización deportiva. De la misma manera, como ya lo dije anteriormente, y en función de la inversión que habíamos hecho, el día de hoy tenemos adquisición de equipos para el Centro de Rehabilitación Física, con la intención que efectivamente aquellos deportistas que hagan su concentración aquí y que de una u otra manera tengan una afectación por las competencias, también tengan la facilidad de estar dentro y al alcance del centro médico, para que así puedan establecer sus procesos de recuperación previo a una competencia, dentro de la competencia e incluso posterior a la competencia. Una de las cosas más importantes que podemos determinar que más allá de ser la competencia es las capacitaciones de FEDENADOR. ¿Por qué son tan importantes las capacitaciones de FEDENADOR? No nos olvidemos que el desarrollo científico es una herramienta fundamental para todas las personas en la aspiración de su plan de vida y su desarrollo como tal. No todos tienen la posibilidad de adquirirla. El sistema deportivo como tal, evidentemente, tiene capacitaciones específicas, en algunos casos, por sus federaciones nacionales. Pero es evidente que los procesos de iniciación deportiva, es evidente que los procesos de formación, es evidente que el desarrollo del deportista de todos sus ámbitos, no solamente el ámbito de su concepto de capacitación como tal por el conocimiento, sino inclusive de su educación y de su formación como ser humano, es un elemento fundamental que al día de hoy FEDENADOR lo tiene como un objetivo principal más allá de su competencia. ¿Y por qué digo esto? Porque previo a hacer esto, nosotros hicimos un proceso de un censo. Y ese censo nos permite determinar cuáles son las falencias y los objetivos donde podemos llegar a trabajar en conjuntos con las federaciones provinciales. Cabe destacar que en ese ámbito de las capacitaciones brindadas tenemos 3 cursos de certificaciones de nivel 1 y 9 capacitaciones complementarias, de las cuales los certificados emitidos son 124 certificaciones de nivel 1 y 748 capacitaciones complementarias. Los catedráticos son 10 a nivel nacional, 6 a nivel internacional, de Cuba, Portugal, Argentina y 3 de Colombia. Cabe destacar que evidentemente ustedes ven en el mapa a la izquierda, 347 personas de 23 federaciones deportivas provinciales lograron obtener esta certificación. No es menos cierto que tenemos un mundo de entrenadores, aproximadamente 1000, entre relación de dependencia y servicios profesionales, pero la exigencia que hemos establecido o que se estableció ha hecho que efectivamente por porcentajes tengamos esta cantidad de personas que han ejecutado el proceso, porque evidentemente tiene sus niveles, tiene su revisión, tiene su evaluación, y seguimos trabajando en este mejoramiento para obtener y poder llegar a la fase final con todos los entrenadores del deporte formativo. Y ojo, no solo el deporte formativo a nivel de federaciones provinciales, sino también a través de ligas cantonales. ¿Quiénes son los total beneficiarios? Donde las federaciones deportivas que obtuvieron su certificado. Cabe destacar que la transparencia es el objetivo principal de esta organización. Tenemos 39 entrenadores de fuerza técnica de la provincia de Loja, tenemos 31 de Manabí y tenemos 29 de Pichincha, Los Ríos y Santa Elena. Evidentemente esto nos obliga y nos ha obligado a ser mucho más inclusivos, desarrollar un plan mucho más estratégico y lograr que efectivamente en una conjunción de poder o que efectivamente se pueda comprender de que el único ente que está en la competencia y que tiene el conocimiento y la estructura para poder realizar este tipo de capacitaciones, no aquellas que son solamente presenciales, sino aquellas que se valora el desarrollo por el conocimiento adquirido, es la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. De esta misma manera, hemos establecido un registro nacional estadístico de los organismos deportivos vinculados al deporte formativo, que se los vamos a presentar a continuación, y en el que ustedes pueden observar cosas importantes de ese censo que pudimos obtener.
En el grupo tenemos a DTMs, a entrenadores, a deportistas, a administradores de organizaciones deportivas. Es un número de 167 DTMs, 724 entrenadores, 20.747 deportistas y 469 administradores, lo cual da un total de 22.107 personas. Y si ustedes ven en la gráfica, al lado derecho, figura 5 de los niveles académicos. Esta es nuestra realidad. Tenemos el 65.87% de personas, entre entrenadores y administradores, que tienen título de tercer nivel. Pero cabe destacar, y esto es muy importante, que muchos no tienen una licenciatura en educación física. Hemos encontrado que muchos tienen títulos de cualquier otra profesión, pero son entrenadores en muchos casos, y en otros, aquellos y directores técnicos metodológicos. Y en otros casos, tenemos en el personal administrativo personas que del ámbito de su educación y conocimiento, por su profesión, por su título de tercer nivel, no acoge la realidad y establecemos una condición empírica, que es cierto que es reconocida por la Ley de Educación Superior, pero FEDENADOR ha tenido la posibilidad de tener esta información y saber cuál es nuestra realidad. Y claro, nuestra realidad no es solamente obtener el censo para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede mejorar. De la misma manera, tenemos un porcentaje muy bajo, que es el 13.77%, referente a lo que son títulos de cuarto nivel, y un porcentaje importante, diría yo, del 34.36% de bachilleres. Estos bachilleres, en algunos casos, están dirigiendo también al deporte formativo. He aquí la importancia del concepto de capacitación de FEDENADOR a fin de que los niveles del proceso de educación única y exclusivamente a través del empirismo y la experiencia tengan una valoración, y es ahí donde avanzamos a la siguiente fase, donde determinamos específicamente qué es lo que debemos establecer y cómo lo debemos estructurar. Tenemos deportes practicados, en este caso los menos practicados, que llegan, son bastantes. Tenemos a los cheerleaders, ustedes lo ven, potencia, softball, entre otros. Tenemos deportes regularmente practicados, voleibol, sala, tenis de mesa, BMX. Cabe destacar, y esto es bastante importante, este análisis que nosotros hacemos es precisamente para determinar que existen aún organizaciones deportivas que tienen deportes menos practicados y que son de ciclo olímpico. Ese análisis también se hace parte del proceso del censo a fin de establecer una figura de si la estructura del deporte formativo no tiene un fortalecimiento adecuado, jamás ese organismo deportivo principal, como es una federación ecuatoriana, que tiene una ecuatoriana, que es de un deporte menos practicado, va a tener los resultados positivos que se requiere como deporte a lo tal, y así su evaluación no va a ser real dentro de un camino estadístico con objetivos planteados a fin de obtener el resultado positivo en ese tipo de deporte. Tenemos a los deportes frecuentes, tenemos ajedrez, karate, natación, gimnasia. Los más practicados: fútbol, baloncesto, taekwondo, boxeo, lucha, judo, halterofilia. Si agrupamos en este concepto de aquellas disciplinas, vamos a encontrar que tenemos en atletismo 1.590 deportistas, en gimnasia 1.003 deportistas, en natación 856, en ciclismo 665, en voleibol 509 y así consecutivamente hasta llegar a 5.893. ¿Qué significa esto? Significa que el FEDENADOR está trabajando no solamente en el ámbito de su competencia a nivel de la capacitación, sino determinando también cuáles son las falencias como tal, que obliga a que el mejoramiento de la capacitación y de la estructura no solamente vaya desde el ámbito académico, sino desde la realidad y las perspectivas que tenemos como deportes formativos, que al día de hoy tenemos la información y sabemos qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde debemos llevar la organización deportiva en el ámbito del conocimiento y de la estructura a nivel del deporte, a nivel formativo. En el 2018 fueron capacitados 309 entrenadores, 73 metodólogos,
En el 2021 existieron 570 entrenadores capacitados, 104 directores y metodólogos, dando un total de 674 participantes con público en general. Esto quiere decir que el proceso que venía desarrollando FEDENADOR ha ido generando un crecimiento, ojo, aún con la falencia de los objetivos planteados, porque tenemos que determinar que una organización que tenía una competencia que no la podía ejecutar, sean las razones X, cuando llegamos no la habían ejecutado, con un promedio, dando un porcentaje del censo, que con una falta de capacitación aproximadamente entre 3 y 4 años, hemos prácticamente arrancado de cero, y repito, siendo hoy más inclusivos, y es más, considerando aún los conocimientos de los mismos entrenadores en una proyección bastante importante que tenemos para el 2022. Y de esa proyección a futuro vamos a hablar un poco, porque también es bastante importante determinar que en ese ámbito tenemos 3 ejes fundamentales: la afiliación de los deportistas, la licencia de los entrenadores y el escalafón como tal. Y algo que se nos suma, que es bastante importante, que son las certificaciones del registro CENESID. En el concepto de las afiliaciones, Ecuador viene adoleciendo desde hace mucho tiempo de una forma tecnificada para poder determinar los conceptos y el elemento de afiliaciones. ¿Qué significa esto? Por diferentes factores, es bastante complejo determinar dónde nace un deportista, cuál es su provincia, porque al no estar afiliado, no sabemos si ese deportista efectivamente, al ser afiliado por una nueva provincia que no es la de su nacimiento, efectivamente poder tener un dato estadístico de dónde se formó. ¿Cuál es su entrenador? ¿Quién es su formador? ¿Cuál es la falencia de la estructura como tal de esa organización? Y poder tener un direccionamiento, incluso para saber que el respeto al menor de edad es un respeto básico en el ámbito que en muchas ocasiones, y diría yo que en la gran mayoría, se violenta con los procesos de libre tránsito. El menor no puede ser separado del claustro de su familia. Eso es un principio internacional de defensa de los menores. Y vemos que a veces no están o residen en ciertas organizaciones, evidentemente no le puede brindar todas las garantías necesarias. En ese ámbito, afiliar deportistas a través de las organizaciones deportivas, con esa nueva competencia que tiene FEDENADOR, nos va a poder permitir saber dónde nace el deportista, a qué provincia pertenece, cuál es su entrenador y cuál es la realidad del sistema en función de la afiliación de sus deportistas como tal. En el ámbito de las licencias, cabe destacar que la licencia es un elemento fundamental para poder lograr los objetivos principales de un entrenador en el tema del deporte como tal, ya sean sus competencias. Si bien es cierto, las federaciones ecuatorianas emiten licencias correspondientes a la participación y dirección, al día de hoy no hay licencias en los conceptos de formación. Al día de hoy es bastante complejo para una organización deportiva determinar el proceso de crecimiento de su entrenador. Cabe destacar que el objeto del deporte formativo no son medallas y no son resultados. El objeto del deporte formativo es cuánto crece un deportista, cuánto está funcionando el desarrollo de un entrenador en función de su planificación entre corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar que el deportista, entre más participaciones tenga en una selección nacional o en sus convocatorias, da a definir que el trabajo de un entrenador viene realizándose dentro de los procesos y los lineamientos determinados en el objetivo del concepto académico, ya sea por su formación, ya sea por su educación y sobre todo y fundamentalmente por el desarrollo científico que recibe. De la misma manera, ese profesional debe tener un escalafón. No podemos seguir teniendo personal en organizaciones deportivas
que evidentemente tengan un presupuesto mayor de quien sí tiene el conocimiento científico y tiene un mayor proceso de desarrollo académico. Es cierto que hay que respetar el empirismo, y en ese concepto del proceso del escalafón vamos a respetar el empirismo. El empirismo no es una mala palabra, es un concepto reconocido inclusive por la Ley de Educación Superior, pero es bastante importante reconocer que la experiencia es un proceso adicional del conocimiento. Sin conocimiento, como decía Mario Sarmiento Vargas, el solo leer los libros y no estudiar nos hace miserablemente dependientes de la lectura. La educación y el concepto académico es bastante importante. En el proceso de las certificaciones del CENESID, cabe destacar que FEDENADOR busca convertirse en un operador de capacitaciones. Es decir, si ustedes han escuchado hablar de nuestros buenos amigos del fútbol que tienen la licenciatura para entrenadores, FEDENADOR busca convertirse en el primer centro de estudios que especializa a los entrenadores del deporte formativo y en general. Ese es nuestro objetivo, para eso estamos luchando al día de hoy, y si me permiten, creo que el proceso que estamos realizando con el CECAP es un primer paso para poder lograr esos objetivos. Cabe destacar que en el proceso nosotros tenemos claramente la ambición de que el próximo año esta rendición de cuentas pueda aún más poder lograr y sobresalir y sentirnos mucho más contentos de que hemos podido conectar al deporte formativo con el deporte de alto rendimiento y poder cumplir aquellos lineamientos que al día de hoy están siendo planteados por el Ministerio Sectorial en el ámbito del objetivo de los recursos públicos y su aplicación. Pero también es cierto, sin dejar de lado aquellos derechos adquiridos. Esta organización no solamente busca la eficiencia, también busca defender el derecho de los deportistas, de sus entrenadores y de todo el sistema deportivo como tal. Para mí ha sido un placer y un honor tener la posibilidad de contarles qué viene haciendo FEDENADOR, cuáles son sus objetivos principales para el próximo año y sobre todo vernos aquí y volver a decir que los hemos logrado en el ámbito del tiempo establecido. De mi parte, muchísimas gracias y quisiera decir solamente esta última frase. Pocas veces tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta. Y hoy, quien está aquí hace lo que le gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, no se llama trabajo, se llama diversión. Muchísimas gracias. Qué importante es conocer justamente los procesos y el trabajo que realiza la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. A continuación damos paso a las preguntas realizadas por la ciudadanía. Néstor Loor realiza la siguiente interrogante. ¿Qué tan importante es para FEDENADOR continuar el proceso de las capacitaciones a los entrenadores de las federaciones deportivas provinciales? Néstor, muy buena pregunta. Muchas veces hemos escuchado incluso ¿por qué existe FEDENADOR? Y yo creo que hoy está demostrado que FEDENADOR no existe por algo, sino que es tan necesario. No todos los entrenadores tienen la posibilidad y tener los recursos para obtener conocimientos científicos. Al día de hoy, FEDENADOR está dando algo que va mucho más allá. Está reconociendo el valor de cada uno de esos entrenadores y formadores, porque incluso al día de hoy se están sumando a trabajar en el plan de planificación esos entrenadores en un nuevo proceso que estamos iniciando a nivel nacional. El objeto fundamental, y como lo dije hace un rato, el empirismo es una ciencia reconocida por la educación superior y no es una mala palabra. Pero evidentemente el trabajo científico es el elemento fundamental
que se suma, entre algunas cosas, al empirismo. Hoy tenemos una gran relación y un objetivo fundamental con el SECAT para establecer procesos de certificación. De la misma manera, nuestros objetivos ya los hemos planteado hacia función de lo que determina el CENESID y poder lograrlo. Así que la importancia del proceso de capacitación a cada uno de los entrenadores del país es el elemento fundamental para que el deportista se desarrolle aún más y al conectarse con el alto rendimiento llegue a los niveles que requerimos en función de nuestro somatotipo y los objetivos fundamentales que queremos como tal en el deporte de alto rendimiento. Y estoy seguro que con lo que estamos haciendo, el Ecuador va a ser una potencia en el deporte. Tenemos otra inquietud. Juan Carlos Franco consulta lo siguiente. Estimado presidente, abogado José Arévalo, ¿considera usted que FEDENADOR requiera más recursos para la realización de sus actividades y todo el proceso de capacitación? Contesto y creo que sí. Estoy totalmente seguro. Creo que requerimos más recursos, pero también somos bastante reales y sensatos. Sabemos que existe una situación compleja económica en el país y hoy estamos sometidos a una valoración de los recursos públicos. Creo que el resultado como tal de la organización deportiva al mes de diciembre, y ese es uno de nuestros objetivos, es dar cumplimiento primero al objeto del presupuesto. Segundo, que sea en el ámbito de las competencias y lo que se marca la ley. Tercero, lograr el resultado que estamos planteando en este momento y sobre todo con el Ministerio Sectorial, cumplir los objetivos que de ambas partes creo que lo tenemos bastante claro y así de esa manera poder lograr poder tener un incentivo que de una u otra manera nos permita proyectarnos aún más y lograr ese proceso tan anhelado del desarrollo académico de nuestros entrenadores, que como ustedes saben, en el país no hay instituciones que especialicen por deporte. Tenemos a la licenciatura de Educación Física, tenemos ciertas maestrías, pero no tenemos eso. Y hoy estamos enfocados, soy un hombre que cree en la academia, soy un hombre que es académico y estoy muy consciente de las falencias que tenemos en este momento, no solamente en el ámbito económico, pero siempre he dicho, para pedir más tenemos que generar sacrificio y en eso estamos empecinados. Muchas gracias, presidente. Con estas interrogantes que fueron respondidas por el titular de FEDENADOR, damos por finalizada esta audiencia pública de rendición de cuentas año 2021. Antes de terminar, Cintia, ¿me permites agradecer lo he visto ahora, muchas gracias a la viceministra María Belén Aguirre que ha estado presente, le mando un gran abrazo, una mujer muy profesional, una persona con la que he tenido la oportunidad de compartir y criterios y creo que tenemos una excelentísima representación. De la misma manera, el personal de SETCAP que nos acompaña, que tenemos un objetivo bastante importante y una lucha, y a todos nuestros miembros del directorio y personal administrativo que están aquí presentes y público en general, quiero agradecerles y sobre todo pedirles que si en algún momento pueden o perciben que el FEDENADOR deja su línea o que quien no está aquí es precisamente el espacio para poderlo hacer conocer y sobre todo someterme a establecer las responsabilidades necesarias. Jamás desviaremos el objetivo principal que tiene la organización deportiva como tal. Un gran abrazo a todos y que tengan una excelentísima tarde. Agradecemos nuevamente a todos quienes participaron con nosotros a través de los medios digitales para poder escuchar y observar lo que el presidente de FEDENADOR ha puesto en conocimiento de ustedes. Aún falta mucho por hacer y lograr y en eso nos encontramos trabajando todos quienes conformamos FEDENADOR. Señoras y señores, que tengan un excelente día.